Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. Hoy les traigo el paso a paso de esta hermosa cartera trapillo, rápido y muy fácil de hacer, perfecto si estás comenzando en el crochet. Es una cartera casual y solo estaré utilizando puntos bajos, así que no necesitas experiencia previa. Me encantaría saber qué piensas de este proyecto, así que no olvides dejarme tu comentario y dejarme un me gusta en apoyo al canal. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto: trapillo de 3 centímetros, aguja lanera, ganchillo número 8, tijeras, aguja e hilo de nylon, cadena de 120 centímetros, 2 aros de 2 centímetros, broche, miren qué bonito, 4 marcadores y un magnético. Comencemos. Ok, vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y 11 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11. 11 cadenitas, damos vuelta y trabajamos en el segundo nudito haciendo puntos bajos. En total vamos a hacer 10 puntos bajos. Estoy en mi último nudito y hacemos una cadenita, damos vuelta, empezamos a trabajar en la segunda cadena tomando las 2 hebras. Puntos bajos, vamos a hacer 10 puntos bajos. Aquí está mi última cadenita número 10, ahí, y vamos a hacer 3 puntos bajos en una sola cadenita, que es esta de acá, es la cadena de altura. Ok, esta vamos a hacer 3 puntos bajos. Ahí está, 3 puntos bajos en la cadenita de altura. Estas son las 3 cadenas de los 3 puntos. Vamos a agregarle el marcador a la primera cadena de esa curva, ¿sí? O de esa esquina ahí. 1, 2, 3. Y le agregamos también un marcador a la última de esos 3, ya que ahí haremos lo que son los aumentos o la parte para que nos salga curva nuestro tejido. Ahora hacemos 10 puntos bajos tomando la cadena completa. Ya hice mis 10 puntos bajos, hacemos una cadenita, damos vuelta al tejido, segunda cadenita, hacemos otros 10 puntos bajos. Terminé de hacer mis 10 puntos bajos, voy a quitar aquí el marcador y hacemos aumentos. Ahí está el primer punto del aumento, agrego en esa cadenita formada el marcador, nuevamente ahí, otro punto, aumento en la siguiente cadena, y en la última. 1 y el segundo. 2. Ahí en la segunda agregamos el marcador, ya que aquí termina esa esquina. Ok. Y ahora 10 puntos bajos. 10 puntos bajos, cadenita, damos vuelta y hacemos otros 10. Ok, terminé de hacer mis puntos y aquí donde está el marcador vamos a hacer un aumento. 1 y 2. Ahora aquí en la siguiente un punto bajo, en la siguiente un aumento. Un punto bajo,
siguiente un aumento. Y aquí por último, donde está este marcador, un punto bajo. Agregamos el marcador en esa última cadena, ya que forma parte de la curva. Y 10 puntos bajos. Ok, terminé de hacer mis 10 puntos bajos. Cadenita, damos vuelta y volvemos a hacer 10 puntos bajos. Ok, llegué aquí donde está el marcador y hacemos un aumento. 1 y 2. Ahí agregamos al primer punto de ese aumento. Luego 2 puntos bajos. Aquí uno, siguiente, otro. Y aquí un aumento. Siguiente, un punto bajo. Siguiente, un punto bajo. Siguiente, un aumento. Y terminamos con 2 puntos bajos. Voy a quitar esto. Este es el último punto de esa curva. Vamos a agregar el marcador. Y terminamos con 10 puntos bajos. Entonces empezamos aquí. Aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos. Y luego los 10 de este lado. Vamos a hacer siempre acá 10 y 10. ¿Ok? Aquí es donde se cambia la técnica. Para que pues nos salga de esta forma curva lo que es nuestro tejido. Terminé de hacer mis 10 puntos bajos. Cadenita, damos vuelta y hacemos nuevamente 10 puntos bajos. Ok, hice ya mis puntos. Aquí vamos a empezar con un aumento. Anteriormente hicimos 2 puntos y después el aumento. Entonces aquí vamos a hacer 3 puntos. Vamos a ir agregando un punto en cada vuelta, ¿sí? Siempre comenzando con un aumento. Entonces aquí un punto bajo, siguiente un punto bajo, siguiente un punto bajo. ¿Ok? Así. Y luego regular, aumento, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Luego aumento y culminamos con 3 puntos bajos. Dos y 3. Ahí en el tercero agregamos el marcador. ¿Ok? Aumento, 3 puntos bajos, aumento, 3 puntos bajos, aumento y 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer los 10 puntos bajos de este lado. Terminé de hacer los 10, agregué la cadenita al aire y damos vuelta y hacemos nuevamente los 10 puntos bajos. ¿Ok? Terminé de hacer los 10 puntos bajos, comencé con aumento, 1, 2, 3, 4 puntos bajos, aumento, 4 puntos bajos, aumento y culminé con 4 puntos bajos. Ahora hacemos los 10 puntos bajos de este lado. ¿Ok? Terminé de hacer los puntos bajos anteriores y comencé a hacer estos 10 puntos de este lado. Vamos a hacer la última vuelta. Esta sería la última vuelta. Si ustedes quieren su bolso más ancho, pueden seguir siempre comenzando con un aumento y siguiendo pues la misma secuencia. Aquí vamos a hacer 5 puntos bajos. Entonces en la siguiente son 6. Aumento 7, aumento 8 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer 5 puntos bajos. Luego un aumento.
5 puntos bajos, aumento y culminamos con 5 puntos bajos. Ahí está. Y ahora los 10 puntos bajos. Ok, estoy aquí en mi último punto de los 10. Vamos a medirlo. Hasta ahora 18 centímetros y medio. Y acá 15 centímetros y medio. Entonces aquí está la última cadenita de este lado. Y vamos a hacer un aumento. 1 y 2 puntos bajos. Ok, para que le dé la curva y hacer puntos bajos en este lado. Vamos a tomar, aquí ya lo hicimos, entonces aquí donde está esta línea, ahí está como una cadenita, vamos a tomar todo el punto. Aquí está el nudito, vamos a tomar todo ese punto. Ok, ahí donde está la línea, aquí también, aquí donde está la línea de nuditos, que sería el primero, esta línea justo abajo del nudito, ok. Ahí está, tomando todo el punto. Ahí. Ok, estoy por hacer mi último punto bajo de este lado. Ahí. Y vamos a hacer un aumento. 1 y 2. Ahí. Vamos a aflojar un poco para que no se vea muy grande este orificio de acá. Ahí. Y vamos a hacer puntos bajos justo acá. Ya hicimos 2 aquí. Ahora vamos a hacer en cada orificio punto bajo, tomando todo el punto en la base del punto bajo. Ahí. En todo acá vamos a hacer punto bajo. Aquí hicimos el aumento y nos dirigimos después del primer nudito ahí, en este punto. Traten de que el trapillo les quede el lado revés hacia arriba para que a la hora de hacer el punto bajo así quede el lado plano, ¿sí? Y se vea bonito. Siguiente punto bajo en la base. Aquí estoy llegando donde tenemos un aumento. Ahí, miren. Entonces vamos a hacer también un aumento. 1, nuevamente. 2. Y así seguimos. Acá, punto bajo. Una vez llegamos al aumento, hacemos 2 puntos bajos, aumento y puntos bajos. Ya hice en todo alrededor, estoy llegando a mis últimos puntos. Aquí tenemos 1, 2 y cuando hicimos el aumento. Vamos a hacerlo. Y acá donde está el aumento, vamos a hacer también un aumento. Ok, vamos a hacer los puntos bajos alargados también en este lado. Ahí va uno, siguiente, 2. Ahí. Y luego seguimos haciendo puntos bajos alargados ahí en la base del punto, de cada punto bajo. Ok.
de esa forma para que el bolso quede más firme. Ok, estoy llegando a mis últimos 2 puntos acá antes de llegar al aumento de esta esquina. Vamos a hacerlos. Ahí. Y aquí en el aumento también vamos a hacer un aumento. 1. Y 2. Ahí cortamos hebra. Vamos a cortar hebra más o menos de lo largo de todo aquí alrededor. Ahí. Para que con la ayuda de la aguja lanera escondamos todo este hilo. Bueno, aquí vamos a soltar. Sacamos acá para formar la cadenita de cierre. Con cuidado para que no se vaya a encoger esa cadena. Ahí hicimos el aumento. Entonces en esta cadena, aquí está el primer punto bajo de este lado, en esa cadena vamos a hacer la cadena de cierre. Ahí. De esta forma. Y luego en la última cadenita en medio y pasando a través del punto bajo. Le damos el mismo tamaño que las otras y dejamos lo que es el trapillo más largo y vamos a ir pasando en todo alrededor. Vamos a hacerlo acá a este lado. Por todos estos puntos bajos alargados que hicimos, vamos a pasarla. Esto es para que el bolso nos quede aún más firmes, ¿ok? En todo alrededor de lo que es esta parte, hasta llegar aquí nuevamente. Aquí estoy terminando de ocultar. Luego agrego pegamento para tela ahí en la puntita para que no se vaya a soltar. Así. Empezamos desde acá y en todo acá escondí el trapillo y lo agregué hasta acá. No le quise cortar. Ahí está. Estiramos bien. Ahí está. Ahora voy a agregarle los marcadores aquí donde voy a empezar a tejer. Justo ahí donde terminamos esta cadenita que creamos para terminar, voy a agregar el marcador. Voy a contar 15 cadenitas sin contar la cadena donde tenemos el marcador. Desde acá 15 cadenitas. Esta es la número 15 y la que le sigue acá, la número 16, es donde agrego el marcador. Ahí voy a empezar a tejer. Ok, vamos a tener que hacer otra igual a esta. Por acá lo tengo, miren, estas miden 18 centímetros y medio, ok, y acá 21 centímetros y medio. Entonces así iguales, no vienen como esa forma curva, sino que miren de esta forma, como de laditos acá y acá plano. Ahora vamos a unirlo. Okay, vamos a hacer la unión. Vamos a, así, esta es la parte de enfrente, ¿sí? Donde se ven los puntos bajos de esta forma y por la parte de atrás. Entonces vamos a unirlos así, parte de enfrente y parte de enfrente. Tomamos trapillo, dejamos un poco para luego esconder y justo donde están los marcadores, ahí vamos a comenzar. Tomamos la cadena completa de este lado y la cadena completa de este otro. Tomamos trapillo y lo traemos hacia adelante. Este hacia acá. Cadenita. Ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor y tomando cadena completa de esta parte y cadena completa de esta otra. Vamos escondiendo el trapillo.
así. Entonces voy a continuar haciendo puntos bajos, tomando cadena con cadena, y nos vemos por acá. Aquí estoy en mis últimos 2 puntos. Voy a quitarlos. Una y 2. Ahí. Y nos vamos a dirigir en esta primera cadena de esta parte y vamos a hacer deslizados. Así. En todo este lado. Dando altura para que no se empiece a encoger el tejido. Estamos llegando aquí en esta otra parte. Ahí hacemos justo acá un deslizado. Miren, ahí donde hicimos la cadena de inicio, en la base vamos a hacer un deslizado así, y nos saltamos en esta cadena de este lado. Justo es la cadena que tomamos para hacer lo que es la unión del bolso. Miren, ahí está la unión. Ahí nuevamente vamos a ingresar para hacer el deslizado de este lado. Estoy en mis últimas cadenas. Ahí están estas 2. Está la última. Cortamos hebra. Jalamos. Y vamos a formar la cadenita de la esquina. Tal como hicimos acá. Miren. Vamos a formarla aquí también. Jalamos más esta cadena. Y aquí. Ahí está el punto bajo. Aquí hay una cadena, acá hay otra en esta. Ingresamos de esta manera de arriba hacia abajo. Ingresamos en medio de esta cadena, la última que hicimos de este lado. Así. Y le damos la misma medida que las otras. Y escondemos el trapillo por todo abajo de estos puntos, ¿ok? Luego lo hago. Esta es la parte delantera del bolso, ya que aquí se logran ver bien los puntos bajos, ¿sí? Que hicimos. Y por la parte de atrás, así. Entonces esta va a ser la parte de enfrente. Vamos a agregarle aquí las tiras. Vamos a cortar varias tiras de 20 a 22 centímetros. Estas son las tiras que le vamos a agregar aquí alrededor del bolso. Es opcional la medida que le gustan agregarle. Yo le voy a agregar unos 20 centímetros. Doblo por la mitad. Bueno, estiro bien antes. Doblo por la mitad. Así. Y de abajo hacia arriba, esta es la parte delantera. En toda la cadena paso de esta forma. Abro acá. Y paso lo que es estas tiras. Así. Ok. En todas las cadenitas hasta aquí, esta última. Entonces estas tiritas las estiramos bien, doblamos por la mitad, así. Siguiente cadenita, ingresamos de abajo hacia arriba, abrimos, ingresamos estas 2 hebras de esta manera. No estiren tanto, ¿ok? Así. Ahí está mi última cadena. Así.
He agregado mi etiqueta y también un poco de relleno para que vaya tomando forma y los magnéticos. Ahora vamos a cortar un poco acá. Hay algunas tiras que quedan más grandes que otras, entonces ustedes lo que van a hacer es cortarlas y dejarlas iguales, ¿ok? En todo alrededor vamos a cortarlas. Ok, terminé de darle la forma acá, más o menos así. Queda muy bonita. Vamos a agregarle el broche aquí enfrente. Miren qué bonito. Trae su plaquita. Ahí. Vamos a agregarle los aros también. Aquí justo. Así. Así. Y voy a agregarle también su cadenita. Le agregué trapillo. Costuré aquí la punta para que no se vaya a soltar. Y listo, así de rápido tenemos nuestra cartera terminada. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este proyecto, recuerda dejar tu like, tu comentario y suscribirte al canal para no perderte los próximos bolsos y accesorios que estaré subiendo. Nos vemos en el siguiente tutorial.